El proceso penal. Esto es de criminalística. Actividad de determinados órganos del Estado y sus auxiliares tendientes a establecer la existencia de un hecho delictivo, los autores y o partícipes y las responsabilidades que les cupó a los mismos para aplicar el reproche penal previsto por la ley. Son actos con tendencia hacia sentencia y a una ejecución definitiva. Estos actos se suceden entre la noticia del delito y la sentencia. Para desglosar qué es una actividad, una serie continua de actos procesales. Los órganos del Estado, el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal y los auxiliares son policía, peritos y testigos, etc. Los objetivos del proceso penal es determinar la existencia de un hecho delictivo, determinar autores y partícipes, determinar las responsabilidades de los mismos, ejercer el reproche penal, que es prisión, reclusión, multa o inhabilitación. La estructura del proceso penal, artículo 266 y del 334 al 375, habla de la IPP, existencia de un hecho delictivo, individualización de los autores, circunstancias que califiquen, agraven, atenúen, circunstancias del detenido y extensión del daño. Y en los segundos artículos habla de juicio, responsabilidades y a quién se le puede poner reproche penal. Partes intervinientes en el proceso. Los sujetos procesales son las personas de existencia real que cumplen determinados roles previstos por la ley y que realizan actos que se incorporan a la causa. Se clasifican en necesarios, sin ellos no hay proceso, voluntarios u ocasionales, aunque no intervengan en el proceso igual se lleva a cabo, y el juez, que es el tercero imparcial que resuelve cuestiones que le son sometidas. Las partes se encuentran en el título 4. Está el Ministerio Público Fiscal, es un órgano jurídico procesal instituido para actuar en el proceso penal, como sujeto público acusador en calidad de titular de la actuación penal oficiosa, por lo que se está a cargo siempre la promoción, impulso y ejercicio de las mismas ante los órganos jurisdiccionales. El artículo 56 lo dice: promoverá y ejercerá la acción penal de carácter público en la forma establecida en la ley, dirigirá a la policía en función judicial y practicará la investigación penal preparatoria. El agente fiscal es el funcionario titular de la acción pública y, por lo tanto, ejerciendo el rol, representa a la sociedad promoviendo la investigación de los hechos delictivos que lleguen a su conocimiento, tratando de evitar que los mismos. Bueno, el artículo 59 dice que el agente fiscal tendrá las siguientes facultades. 1. Dirigirá, practicará y hará practicar la investigación penal preparatoria, actuando con la colaboración de la policía en función judicial, solicitando las medidas que considere necesarias ante los jueces o ante cualquier otra autoridad. El imputado es persona contra la que se dirige la acción penal, siendo en definitiva aquella que, conforme a las probanzas de la causa, es sindicada como autora o partícipe del delito investigado. El artículo 60 se considera imputado a toda persona que en cualquier acto o procedimiento se lo indique o detenga como autor o partícipe de la comisión de un delito. El defensor es el abogado que ejercerá la defensa del imputado en el proceso judicial. Este puede ser elegido por el imputado o bien tratarse de un defensor oficial, asignado por la justicia o el Estado, el cual lo representará hasta que se haga cargo un abogado particular o continuará con la defensa en el caso de que el imputado no pueda o quiera proponer un particular. Eso figura en el artículo 89 y al 98. La víctima, quien sufre las consecuencias del delito, están reguladas en el 83 al 88. Y los voluntarios u ocasionales son el actor civil, figura en el artículo 65 al 71, sujeto procesal que reclama una indemnización o reparación por los daños provocados por el delito, el particular damnificado, artículo 77 al 82, toda persona particularmente ofendida por un delito de los que den lugar a la acción pública, tiene como atribuciones aportar datos y solicitar medidas. El civilmente demandado, artículos 72 a 75, los que respondan por el imputado del daño que causa el delito, y el asegurador, artículo 76, entidad o persona que responde por el daño ocasionado por el imputado al cometer un delito. El vínculo que obliga al asegurador es un contrato. La acción penal determina lo que es el delito, la teoría del delito, es la acción típicamente antijurídica y culpable. Acción porque es una conducta humana manifestada como actividad o inactividad, acción o omisión. Tipicidad son conductas y hechos descriptivos de antemano por la ley y solamente ellos. Se entiende por tipicidad la correspondencia entre el hecho ocurrido en la realidad y el descripto en el tipo. Antijuricidad. La ley penal, a través de la tipificación, describe las conductas que se consideran desvaliosas y por ende pasibles de una sanción. Es decir, a través de la amenaza de pena se pretende evitar que esas conductas se materialicen, pues si eso ocurriera estaríamos en condición entre la conducta y el derecho, apareciendo así la antijuricidad. Colisión. El tipo es nada más
que un inicio de antijuricidad, un indicio de antijuricidad. Con ello no significa que la circunstancia de que un hecho de la vida real se adecue a un tipo penal. No indica de por sí que sea antijurídico, pues si media una causal de justificación no será antijurídico, por más típico que resulte. Ejemplo, el que mata a otro ejecuta una acción típica y por ende antijurídica, pero si lo hiciera en ejercicio de la legítima defensa, este causal de justificación torna al hecho como lícito, no pudiendo considerárselo en consecuencia como antijurídico. Culpabilidad, imputabilidad. Imputabilidad. Es el presupuesto de la culpabilidad, es decir, para ser culpable se necesita ser imputable. La imputabilidad tiene que ver con el autor, sin referencia al hecho ninguna. No es una relación entre el hecho y el sujeto, sino una situación del sujeto que preexiste al hecho. Y B, culpabilidad, en nuestro derecho penal solo es responsable penalmente el que es culpable. Por ejemplo, B1, dolo, o B2, por culpa. La acción pública, delitos que por su gravedad afectan a la sociedad y el Estado deben actuar de oficio. El Estado acciona, opera e investiga. Ejemplo, homicidio, lesiones graves, secuestro, etc. El artículo 6 del Código Procesal Penal, la acción pública corresponde al Ministerio Público Fiscal. Artículo 71 del Código Penal de la Nación. Deberán iniciarse de oficio todas las acciones penales a excepción de las siguientes, las que dependan de instancia privada y las acciones privadas. Eso es lo que se encuentra en el 71. O sea, de este párrafo nos queda claro que el artículo 6 nos dice que la acción pública corresponde al Ministerio Público Fiscal. Y en el artículo 71 del Código Penal dice que se tienen que iniciar de oficio todas las acciones penales a excepción de las de instancia privada, depende de instancia privada o acciones privadas. Acción pública dependiente de instancia privada. Debe esperarse la acusación o denuncia al agraviado, de su tutor, guardador o representante legal. O se procederá de oficio cuando el delito fuera cometido contra un menor que no tenga padres, tutor ni guardador, o que lo fuere por uno de sus ascendientes, tutor o guardador, luego si el Estado se hace cargo. O sea, en estos casos sí se hace cargo. Ejemplo, lesiones leves dolosas o culposas, abuso sexual, estupro, secuestro y violación. Está artículo 72 del Código Penal de la Nación y artículo 7 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires. Si se hubiese actuado de oficio, se requerirá que manifiesten si instan o no la acción. Y la acción privada se ejercerá por querella. El delito no afecta más que a quien lo sufre. Ejemplo, calumnias, violación de secreto, incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, artículo 8 del Código Procesal Penal y artículo 73 del Código Penal de la Nación. El juez como órgano judicial, el juez actúa en la primera etapa del proceso, es el juez de garantías y su función esencial es garantizar la legalidad del proceso. Sus funciones son conocer en las cuestiones derivadas a las partes civiles, particular damnificado y víctima, imponer o hacer cesar las medidas de coerción personal o real, exceptuando la de citación, conocer en la realización de los actos o procedimientos que tuvieran por finalidad el adelanto extraordinario de la prueba, en las peticiones de nulidad, en el acto de declaración del imputado ante el fiscal cuando éste lo requiera, en el control de cumplimiento de los plazos de la IPP, etc. Artículo 23 y 23 bis del Código Procesal Penal. Al cerrar la investigación penal preparatoria se determina si se elevará a juicio dependiendo del tipo de delito corresponderá a un tipo de juez o tribunal. Tribunal o juez en lo criminal, delitos pena privativa de más de 15 o delitos con pena privativa de menos de 15. Artículo 22 del Código Procesal Penal. Juez correccional le toca en ese caso, cuando son menos de 15 años. Delitos cuya pena no sea privativa o con penas de no más de 6 años, faltas y contravenciones. Artículo 24 del Código Procesal Penal. No sé si se entendió acá, me parece que metí la pata. Con más de 15 años, delitos con pena privativa de libertad, más de 15 o con menos de 15, figura en el artículo 22. Y el juez correccional son delitos cuya pena no sea privativa o con pena de no más de 6 años, faltas y contravenciones. Figura en el artículo 24 del Código Procesal. Una vez concluido el acto procesal, o sea, luego el juicio, la sentencia condenatoria o absolutoria. Interviene el juez de ejecución, aunque también puede intervenir en la IPP con la prisión preventiva. Artículo 25 del Código Procesal Penal, que también actúa el juez de ejecución. Eso es lo que explica. La competencia es la más alta, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal de Casación
de la provincia, para abajo, ¿no? La Cámara de Apelación y Garantías, para abajo el Tribunal Criminal, Juez Criminal y Juez Correccional. Todas las decisiones tomadas por los jueces que no ponen fin al proceso, ejemplo, embargo, pueden ser apeladas. Las decisiones que sí ponen fin, ejemplo, caso de condena, es el Tribunal de Casación quien resuelve. Participación criminal. En todo delito hay un sujeto activo, que es la persona que ejecuta la acción delictiva, y un sujeto pasivo, persona titular del bien jurídico protegido. El objetivo material, cosa o persona sobre la que recae la acción delictiva, cosa, robo, persona, homicidio, lesiones. El objeto jurídico es el bien jurídico protegido, delito contra la propiedad de la vida, delito contra la integridad sexual, delito contra la vida, etc. El delito no siempre es producto de la actividad de un solo individuo, con frecuencia concurren a su relación varias actividades referidas a diferentes sujetos. No obstante, a veces es la figura misma la que presupone la concurrencia de dos o más personas dando lugar a la teoría de participación necesaria. Duelo, asociación ilícita, cohecho, etc. Los grados de participación, artículo 45 y 46 del Código Penal. Podemos distinguir diferentes grados de participación, partiendo del autor del hecho delictivo. El autor es el sujeto que ejecuta la acción expresada por el verbo típico de la figura delictiva. La ejecución de la acción puede ser inmediata. Es el sujeto que ejecuta directamente la acción. Mediata. Quien no ejecuta directamente si no lo hace por medio de otro sujeto que no es culpable. Hecho bajo amenaza, padre que manda a robar, inimputable, coacción, error, etc. Y un coautor es la persona que interviene en igualdad de situación con otro en la producción de un hecho común. Es decir, que sigue siendo autor aun cuando hipotéticamente se suprima al otro autor. Los dos participan y aunque falte uno de ellos, el hecho se puede cometer igual. El partícipe primario es la persona que presta al autor del hecho una ayuda sin la cual el hecho no se hubiese podido producir. Para lograr establecer esta distinción hay que bucear el aspecto objetivo de su aporte, sirviéndonos del procedimiento de eliminación, misma pena que autor. Partícipe secundario es la persona que coopera de cualquier modo o presta una ayuda posterior cumpliendo promesas anteriores. Por tanto, el partícipe secundario es aquel que presta al autor una cooperación cualquiera en conocimiento de que ella favorecerá la comisión de un delito, pero sin que esa colaboración sea indispensable al autor. La ayuda puede ser concomitante, anterior o posterior. Corresponde pena al delito disminuida en un tercio a la mitad, de un tercio a la mitad. Instigador, aquel que determina directamente a otro a cometer un delito. En este caso es necesario que el instigador sea un sujeto capaz e imputable, pues de lo contrario nos hallaríamos en presencia de un caso de un autor mediato. Hay instigación cuando los motivos puestos por el instigador son recibidos por el instigado y determinantes para él. El medio utilizado deviene irrelevante, pues es suficiente que cause el efecto deseado, es decir, determine a otro a cometer el delito. El encubridor, Código Penal, el 277, el que ayudare a alguien a eludir a las investigaciones de la autoridad o a sustraerse a la acción de ésta. El que ocultare, alterare o hiciere desaparecer los rastros, pruebas o instrumentos del delito o ayudare al autor o partícipe a ocultarlos o a alterarlos o a hacerlos desaparecer. La investigación penal preparatoria, la iniciación, está contemplada en el 268 del Código Procesal Penal. Puede ser por denuncia. La denuncia es el modo por el cual se pone en conocimiento de un órgano de la autoridad pública la existencia de un hecho delictivo. Artículo 285 al 292. Es decisión del Ministerio Público Fiscal o por iniciativa policial, los casos de urgencia. Esos son los tres motivos. En el caso que a juicio del fiscal no hubiese pruebas suficientes sobre la existencia del hecho o autoría de él, podrá proceder al archivo de las actuaciones comunicando la realización de este acto al juez de garantías y notificando a la víctima. Objetivos. 266 Código Procesal Penal. Comprobar la existencia de un hecho delictuoso, establecer las circunstancias que lo califiquen, agraven, atenúen, justifiquen o incidan en su punibilidad. Individualizar autores y partícipes del hecho investigado, verificar la edad, educación, costumbres, condiciones de vida, medio de subsistencia y antecedentes del imputado, estado y desarrollo de sus facultades mentales, las condiciones en las que actuó, los motivos que han podido determinar a delinquir y las demás circunstancias que revelen su mayor o menor peligrosidad. 5. Comprobar la extensión del daño causado por el delito. Duración. Artículo 282 del Código Procesal Penal. La IPP deberá practicarse en el plazo de 4 meses a contar de la detención o declaración del imputado.
Si aquel plazo resultara insuficiente, el fiscal dispondrá motivada y fundadamente su prórroga, con conocimiento del juez de garantía, hasta por 2 meses más y en casos excepcionales, debidamente justificado por su gravedad o difícil investigación, la prórroga dispuesta podrá ser de hasta 6 meses. Declaración indagatoria, artículo 308. Existiendo elementos suficientes o indicios vehementes de la participación de un delito y motivo bastante para sospechar que una persona ha participado en su comisión, el fiscal procederá a recibir la declaración previa notificación del defensor. Órgano actuante, 267. La IPP estará a cargo del Ministerio Público Fiscal, debiendo el fiscal proceder directa o inmediatamente a la investigación de los hechos que aparezcan cometidos en la circunscripción judicial de su competencia. Si fuese necesario practicar diligencias fuera de su circunscripción, podrá actuar personalmente o encomendar su realización a quien corresponda. Podrán, sin embargo, prevenir en la investigación penal preparatoria a los funcionarios de policía, quienes actuarán por iniciativa propia en los términos del artículo 296 o cumpliendo órdenes del Ministerio Público Fiscal. El artículo 296 del Código Procesal Penal dice que los funcionarios de la policía comunicarán inmediatamente al juez de garantía, al agente fiscal competente y al defensor oficial en turno todos los delitos de acción pública que llegaren a su conocimiento. Las actuaciones de prevención que están en el 297, cuando no se verifica la intervención inmediata, los funcionarios de policía practicarán investigación observando las normas de investigación penal preparatoria. Los actos de la policía, función 293, CPP. La policía deberá investigar por orden de autoridad competente o por iniciativa propia en caso de urgencia o en virtud de denuncia los delitos de acción pública. Impedir que los hechos cometidos sean llevados a consecuencias delictivas ulteriores. Individualizar a los culpables y reunir pruebas para base de acusación determinar el sobrecimiento. Todo ello con las previsiones establecidas en el artículo 296. Si el delito fuera de acción pública, dependiente de instancia privada, deberá atenerse a lo dispuesto en el artículo 7, 285 y 153, último párrafo del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires. El artículo 7 dice: acción dependiente de instancia privada. La acción penal dependiente de instancia privada no se podrá ejercer si las personas autorizadas por este Código Penal no formulan denuncia ante autoridad competente. La instancia privada se extiende al derecho a todos los partícipes del delito. Si se hubiese actuado de oficio, se requerirá a la víctima o su tutor, guardador o representante legal manifieste si insta o no la acción. El 285 dice: facultad de denunciar. Toda persona que se considere lesionada por un delito perseguible de oficio o que sin pretender ser lesionada tenga noticias de él, podrá denunciarlo al juez o al Ministerio Público Fiscal o a la policía. Cuando la acción penal dependa de instancia privada, solo podrá denunciar quien tenga derecho a alistar, conforme a lo establecido en el Código Penal, debiendo observarse en su caso lo dispuesto en el último párrafo del artículo 7 de este Código. Se requerirá a la víctima de todo delito de la acción pública dependiente de instancia privada o a su representante legal que manifieste si insta o no la acción. Se considerará hábil para denunciar al menor imputable. Artículo 153 dice: detención. Salvo lo dispuesto en el artículo anterior y solo a pedido del fiscal interviniente, el juez librará orden de detención para que el imputado sea llevado inmediatamente ante la presencia de aquel, siempre que existan elementos suficientes o indicios vehementes de la comisión de un delito y motivos bastantes para sospechar que ha participado de su comisión. La orden será escrita y fundada, contendrá los datos personales del imputado y otros que sirvan para identificarlo y el hecho que se le atribuye, juez o fiscal que interviene, y será notificada en el momento de ejecutarse inmediatamente después, con arreglo del artículo 126. Sin embargo, en los casos de urgencia, el juez podrá transmitir la orden por los medios técnicos que se establezcan según lo dispuesto en el artículo 129. No procederá a la detención cuando el hecho imputable le corresponda una pena que no supere en su término medio entre el mínimo y máximo previsto de 3 años de privación de la libertad o tratándose de un concurso de delitos, ninguno de ellos supere dicho monto, y cuando las circunstancias del hecho y de las características y antecedentes personales del proceso resultase probable que le pueda corresponder condena de ejecución condicional. Sin embargo, se dispondrá su detención cuando registre una condena anterior que impida una segunda condena condicional o hubiese motivos para presumir que no cumple la orden o intentará alterar los rastros de derecho o se pondrá de acuerdo con terceros e inducirá a falsas declaraciones. La sola denuncia no basta para detener a una persona. La resolución denegatoria de detención será apelable por el Ministerio Público Fiscal dentro del 5º día. Bueno, siguiendo con el texto original, las atribuciones que se encuentran en el 294. Recibir denuncias, cuidar que los rastros materiales que hubiese dejado el delito sean conservados y que el estado de las cosas no se modifique hasta que llegue el lugar del hecho al Ministerio Público Fiscal. Disponer en el caso necesario que ninguna de las personas que se hallan en el lugar de los hechos o sus agencias se aparten del sitio mientras se lleven a cabo las diligencias que correspondan, de lo que se deberá darse cuenta inmediatamente al Ministerio Público Fiscal. Si hubiese peligro de que cualquier demora comprometa el éxito de la investigación, hacer constar el estado de las personas, de las cosas y de los lugares mediante inspecciones, planas, fotografías, exámenes técnicos y demás operaciones que se aconseje la policía científica.
Texto Ley 12405, disponer los allanamientos al artículo 222 y las requisas urgentes con arreglo al artículo 225. Artículo 225, requisa personal. El juez a requerimiento del agente fiscal ordenará la requisa de una persona mediante decreto fundado siempre que haya motivos suficientes para presumir que ocultan un cuerpo o cosas relacionadas con un delito. Antes de proceder a la medida, se le invitará a exhibir el objeto que se trate. Las requisas se practicarán separadamente respetando el pudor de las personas. Si se hicieran sobre una mujer, serán efectuadas por otra, salvo que ello implique una demora en el perjuicio de la investigación. La operación se hará constar en el acta y firmada por el requisado. Si no la suscribiese, se indicará la causa. La negativa de la persona que haya de ser objeto de la requisa no obstará a su realización, salvo que mediaren causas justificadas. Bueno, eso es lo que dice el artículo 225, con inmediato aviso al juez del tribunal competente y al Ministerio Público Fiscal. Cuando se trate de un operativo público de control monitoreado en políticas tendentes a la prevención de delitos, podrán proceder a la revisión de los efectos que porten las personas en sus ropas o que lleven su poder de otra manera o que tengan en los vehículos en el que se movilicen, procediendo al secuestro en los casos sumamente graves o urgentes cuando peligre el orden público de todo aquello que constituye elemento del delito o instrumento del delito o sea producto de él, con observancia de lo establecido en el título séptimo, capítulo cuarto de este código, bastando la inmediata comunicación al Ministerio Público Fiscal y juez de garantías. En cualquier circunstancia podrá requisar el transporte de cargas y o transporte público de pasajeros cumpliendo lo dispuesto en el párrafo primero in fine del presente inciso. 6. Si fuera indispensable, ordenar la clausura del local que se suponga por vehementes indicios que se haya cometido un delito grave o proceder conforme al artículo 149, con inmediato aviso al juez de garantía competente, al Ministerio Público Fiscal y al defensor oficial. 149. Medidas de coerción. Arresto. Cuando en el primer momento de la investigación de un hecho en el que hubiesen participado varias personas no sea posible individualizar a los responsables o a los testigos y no pueda dejarse de proceder sin peligro para la investigación, el agente fiscal podrá disponer de los presentes no se alejen del lugar ni se comuniquen entre sí antes de prestar la declaración y aún ordenar el arresto si fuera indispensable, sujeto a inmediata revisión del juez de garantías. Ambas medidas no podrán prolongarse por más tiempo que el que estrictamente necesario para recibir las declaraciones, a lo cual se procederá sin tardanza y no pudiendo durar más de 12 horas. Sin embargo, se podrá prorrogar dicho plazo por 6 horas más por auto fundado del juez de garantías si circunstancias extraordinarias así lo exigieran. Vencido este, podrá ordenarse, si fuere el caso, la detención del presunto culpable. O sea, donde dice acá ordenar la clausura local que se suponga por vehementes indicios, se puede arrestar a todas las personas según el artículo 149 para tomar todo lo que tarde la declaración testimonial por 12 horas y una prórroga de 12 horas más. Eso lo dispone el agente fiscal con conocimiento del juez de garantías. Interrogar a los testigos a quienes se les tomará juramento. Texto 12.405. Aprender a los presuntos culpables en los casos y formas que este código autoriza y disponer su incomunicación cuando concurresen los requisitos del artículo 152 por un término máximo de 12 horas. El 152 habla de la incomunicación. Con motivación suficiente, el fiscal podrá ordenar la incomunicación del detenido por un plazo máximo de 48 horas. La medida cesará automáticamente al vencimiento de dicho término, salvo prórroga por otro término por resolución fundada del juez de garantías a instancia del Ministerio Público Fiscal. En ningún caso, la incomunicación del detenido impedirá que éste se comunique con su defensor en forma privada inmediatamente antes de comenzar su declaración o antes de cualquier acto que requiera su intervención personal. En el lugar del hecho o en sus inmediaciones o en donde fuese aprehendido, podrán requerir del presunto imputado indicaciones e informaciones útiles a los fines de la inmediata prosecución de la investigación. Esta información no deberá ser documentada y no podrá ser utilizada en el debate. Bueno, esto último dijimos que no va porque sí se puede utilizar en el debate. Usar la fuerza pública en la medida de lo necesario. Informar al presunto imputado y víctima sobre los derechos constitucionales que le asisten en este código reglamenta. Los auxiliares de policía tendrán las mismas atribuciones para los casos urgentes o cuando cumplan orden del Ministerio Público Fiscal de jueces o del tribunal. Informalidad de la investigación del fiscal. La IPP debe importar una actividad totalmente desformalizada, dirigida a constatar lo posible existencia de un hecho delictivo, sus circunstancias, a fin de asegurar los elementos probatorios indispensables que serán evacuados de la audiencia oral. En la audiencia oral. Naturaleza y finalidad de la investigación. La investigación penal preparatoria tiene carácter administrativo. En dicha etapa, el órgano al que se le encomienda la investigación carece de la nota de imparcialidad. No opera sobre los datos que le son proporcionados por otros sujetos a través de una actividad contradictoria, sino que es el propio fiscal quien investiga e inquiere los hechos pasados para posteriormente formular la acusación. Criterio de acusación, de criterio de actuación. La primera regla de actuación que se impone al fiscal en el ejercicio de su función es la de proceder con criterio objetivo.
Artículo 56. Funciones, facultades y poderes. El Ministerio Público promoverá y ejercerá la acción penal de carácter público en la forma establecida por la ley, dirigirá a la policía en función judicial y practicará la investigación penal preparatoria. Los actos tendrán que tener un criterio objetivo y formula cualquier requerimiento o instancia conforme al criterio de él, aún a favor del imputado. Formula motivadamente sus requerimientos y conclusiones y procederá oralmente a los debates y en los casos que la ley lo permita. Tendrá que racionalizar y otorgar eficacia a sus intervenciones, pudiendo aplicar criterio de oportunidad a cualquier etapa del proceso, sobre todo en institutos que propicien la reparación a la víctima, y tratar de proponer economía procesal mediante un juicio abreviado o otro mecanismo. La IPP tendrá libertad de criterio para realizarla. Bueno, solo a través de la actuación objetiva podrá cumplir acabadamente su función primordial, resguardar los intereses de la sociedad y la vigencia equilibrada de los valores jurídicos consagrados en las disposiciones constitucionales y legales. A la sociedad le interesa tanto que el castigo sea impuesto al culpable como que no le sea impuesto al inocente, razón por la cual el fiscal debe atender durante el curso de la investigación a todos los hechos y circunstancias pertinentes y útiles, arbitrando las diligencias conducentes al descubrimiento de la verdad, no importando si son favorables o desfavorables el resultado para el sospechoso. Velar por el respeto de la legalidad durante el proceso, no haciendo acusaciones infundadas. Comprende que el deber de informar y prohibición de ocultar ciertos datos que pudieran resultar favorables para la defensa. Artículo 338. Bueno, acá tiene los actos preliminares del 338. Sigue el 338, si quieren ponerle pausa, lo leo. Archivo de causa, artículo 268. Permite al fiscal archivar las actuaciones cuando no exista prueba de la existencia del hecho o no se haya podido individualizar al autor. Último párrafo dice: en el caso de que el juicio del fiscal no hubiese pruebas suficientes sobre la existencia del hecho o de la autoría de él, podrá proceder al archivo de actuaciones, comunicando la realización de este acto al juez de garantía y notificando a la víctima, rigiendo del artículo 83, inciso 8. En los derechos de la víctima, acá dice el artículo 83, a procurar la revisión ante el fiscal de Cámara Departamental de la desestimación de la denuncia o del archivo. En el caso que archive el fiscal, la víctima puede procurar la revisión ante el fiscal de Cámara Departamental para desestimar la denuncia o el archivo. Con archivo de causa dijimos: dicha decisión no estará alcanzada por la cosa juzgada. La víctima podrá procurar la revisión ante el fiscal de Cámara Departamental de la desestimación de la denuncia o archivo de la causa. Además, el fiscal que decide archivar la causa debe poner en conocimiento de ello al juez de garantías, que controlará la legalidad del acto. Al no tratarse de cosa juzgada, existe la posibilidad de reabrir la investigación en el caso de la verificación de un cambio de situación del hecho. Actividad probatoria. En nuestro sistema, los elementos probatorios deben ser inducidos de modo regular al debate oral. Las fases preparatorias no pueden sustituir al juicio ni convertirse en la duplicación o escenificación del sumario. En los artículos 266 y 267 quedan claros los objetivos de la IPP. Así surge que debe comprobar la existencia del delito, establecer las circunstancias que lo califiquen, agraven o atenúen o justifiquen, individualizar a los autores, verificar las condiciones relevantes del imputado, etc. A fin de cumplir con lo cometido, el fiscal puede proceder personalmente o por medio de la policía que actúa bajo sus directivas a: ordenar la aprehensión de sospechosos en casos graves, urgencias, fuga, flagrancia, es decir, cuando se debiera proceder sin demora; inspeccionar y registrar el lugar del hecho con el propósito de constatar el estado en que se encuentra; ordenar el examen corporal del imputado y de otras personas cuando ello resulte necesario a fines de investigación para el descubrimiento de la verdad, el 214. Pero acá no me quiero ir, si no quiero seguir nombrando 266 y 267 de los objetivos de la IPP. Disposiciones generales. La finalidad. La investigación penal tiene como finalidad todo lo que acabo de decir: comprobar mediante diligencia conducente el descubrimiento de la verdad si existe un hecho delictuoso, establecer si circunstancias califiquen, agraven, atenuen, justifiquen o incidan en su punibilidad, individualizar a los autores o partícipes de derecho investigado, verificar la edad, educación, costumbres, condiciones de vida, medios de subsistencia y antecedentes del imputado, el estado de desarrollo de las facultades mentales, las condiciones en que actuó, los motivos que ha podido determinarlo a delinquir y las demás circunstancias que revelen su mayor o menor peligrosidad. Comprobar a los efectos penales la extensión del daño causado por el delito. Y el 267, el órgano actuante, la investigación penal preparatoria, estará a cargo del Ministerio Público Fiscal, según las disposiciones de la ley y la reglamentación que se dicte, debiendo el fiscal proceder directa o inmediatamente a la investigación de los hechos que aparezcan cometidos en la circunscripción judicial de su competencia. Si fuese necesario, practicará diligencias fuera de su circunscripción, podrá actuar personalmente o encomendar su realización a quien corresponda. Podrán, sin embargo, prevenir en la investigación penal preparatoria a funcionarios de policía, quienes actuarán por iniciativa propia en los términos del artículo 296 o cumpliendo órdenes del Ministerio Público Fiscal.
296 decía comunicación y actuación, que los funcionarios de policía comunicarán inmediatamente al juez de garantía y agente fiscal competentes y al defensor oficial, con arreglo al 276, último párrafo, todos los delitos de acción pública que lleguen a su conocimiento. El Ministerio Público y la Policía deberán intervenir de inmediato, salvo imposibilidad material, en cuyo caso lo harán a la mayor brevedad posible. Bueno, dijimos que ordenar el examen corporal de imputado y de otras personas cuando ello resulte necesario a los fines de la investigación para el descubrimiento de la verdad, el 214. Examen corporal y mental. Cuando se juzgue necesario, se procederá al examen corporal o mental del imputado respetando su pudor. El examen deberá practicarse con el auxilio de peritos. El acto solo podrá asistir una persona de confianza del examinado, quien será advertido previamente de tal derecho. Para realizar el examen podrá ordenarse que durante la diligencia no se ausenten las personas que hubiesen sido halladas en el lugar o que comparezca inmediatamente cualquier otra. Los que desobedezcan incurrirán en la responsabilidad de los testigos sin perjuicio de ser compelidos por la fuerza pública. U ordenar peritaciones del 247, donde dice nombramiento y notificación, facultad de proponer, el agente fiscal designará de oficio a un perito, salvo que considere indispensable que sean más. Y reconocimientos del 257. Reconocimientos. Casos. El agente fiscal podrá ordenar que se practique el reconocimiento de una persona para identificarla o establecer que quien la menciona o alude efectivamente la conoce o la ha visto. El reconocimiento se efectuará por medios técnicos, por testigos o por cualquier otro. Y de otras genéricas con que lo inviste la ley procesal. Ordenar intervenciones corporales, muestras de sangre, pelos, pieles, uñas, etc. Ordenar en caso urgente requisas personales dejando constancia de los motivos que justifiquen tal medida en cuanto permitan presumir que una persona oculta en su cuerpo objetos relacionados con el delito. 225. El artículo 225 habla de requisa personal. El juez, a requerimiento del agente fiscal, ordenará la requisa de una persona mediante decreto fundado siempre que haya motivos suficientes para presumir que oculta en su cuerpo cosas relacionadas con el delito. Antes de proceder a la medida, se le invitará a exhibir el objeto de que se trate. Las requisas se practicarán separadamente, respetando el pudor de las personas. Si se hicieran sobre una mujer, serán efectuadas por otra, salvo que ello importe demora en el perjuicio de la investigación. La operación será constar en el acta y firmará el requisado. Si no la suscribiese, se indicará la causa. La negativa de la persona que haya de ser objeto de la requisa no obstará a su realización, salvo que mediaren causas justificadas. Bueno, todo esto es lo que ordena el fiscal o se lo va a hacer ordenar a la policía, ¿no? Siempre estamos hablando de lo mismo. Ordenar registro de vehículos, secuestros, intercepción de efectos que guarden relación con el delito, secuestros impostergables. Ordenar los peritajes que resulten necesarios para el descubrimiento de la verdad, el 244. 244 dice facultad de ordenar las pericias, calidad habilitante, se podrá ordenar pericias siempre que para conocer o apreciar algún hecho o circunstancia pertinente a la causa sean necesarios o convenientes conocimientos especiales de alguna ciencia, técnica o arte. Los peritos deben tener título habilitante en la materia a la cual pertenezca el punto sobre el cual han sido expedidos. Si no tuviera reglamentada la porción, no hubiese peritos diplomados o inscriptos, deberá designarse una persona de conocimiento de práctica reconocida. Es lo que llamamos perito idóneo. Bueno, requerir informes y ordenar el reconocimiento de personas o cosas. Trascendencia probatoria. Los actos llevados a cabo por el fiscal son actos de investigación que solo tienen valor para dar fundamento a la acusación, posibilitan identificar los elementos de prueba que luego serán evacuados en el juicio. Artículo 366. Donde dice, lectura, las actuaciones de la investigación penal preparatoria no podrán ser utilizadas para fundar la condena del imputado. Como excepción se podrán incorporar por su lectura, exhibición o reproducción de audio o audiovisual. La declaración de imputado prestada en la investigación penal preparatoria conforme a las reglas que la tutelan. La declaración de quien, al momento de llevarse a cabo la audiencia, hubiese fallecido, se hallase inhabilitado por cualquier causa para declarar, se encontrara ausente sin poderse determinar su paradero a condición de que tal circunstancia sea comprobada fehacientemente. Las declaraciones de los imputados rebeldes o condenados como partícipes del hecho punible del objeto del debate. Todo esto se da lectura si pasan estas circunstancias. La denuncia, la prueba documental o de informes, filmaciones, grabaciones y las actas de inspección, registro domiciliario, requisa personal, secuestros y los reconocimientos a que el testigo aludiese de su declaración durante el debate al solo efecto de verificar sus contradicciones, incongruencias o omisiones, sin que pueda suplirse la versión oral por la documentada. Las declaraciones o dictámenes producidos por medio de comisión, exhorto o informe, siempre que se haya respetado las reglas del artículo 241 y se estimare innecesaria su reproducción en la audiencia. Las actas de anticipo extraordinario de prueba y las declaraciones testimoniales de niñas, niños y adolescentes sin perjuicio de que las partes o el tribunal exijan la comparencia personal del declarante cuando sea posible. Cualquier otro acto o acta de proceso cuando la totalidad de las partes presten conformidad en la audiencia preliminar o la consientan en el debate subordinando a la aquiescencia del juez o del tribunal. Todo esto siempre hablando de lectura.
Vamos con el 241 a ver qué dice. No, mejor lo dejamos. La producción de la prueba de la etapa preparatoria es excepcional y si así ocurriere deben anticiparse las condiciones de juicio ya que necesariamente deben recogerse mediante la forma actuada para asegurar la posterior ingreso al debate por lectura, que es el que acabamos de leer. La actividad probatoria requiere la presencia obligatoria del juez, el cumplimiento de las formas procesales correspondientes a los actos definitivos e irreproducibles, la escrupulosa observancia del principio de contradicción, asegurando mediante citación previa. El tribunal debe construir la premisa del hecho en la sentencia en función de la actividad probatoria producida en el debate oral, sin perjuicio de ello y a fin de que por imposibilidad de practicar un medio de prueba en el juicio se pierdan sus resultados, impidiendo el descubrimiento de la verdad procesal, es que excepcionalmente se permite la producción de prueba en la etapa preparatoria. Y como conclusión de la IPP, al vencimiento de los términos, el fiscal debe requerir la elevación de la causa de juicio o instar el sobreseimiento. Artículo 334 y 334 bis. Requisitoria 334. Si el fiscal estimare contar con los elementos suficientes para el juicio, ejercicio de la acción y no resultare procedente la aplicación de alguno de los criterios de oportunidad o abreviación del proceso, procederá a formular por escrito su requisitoria de citación a juicio. Previo ello, solo en los casos en los que el fiscal hubiese denegado durante el curso de la investigación diligencias propuestas por las partes, dispondrá el cierre de la etapa preparatoria y se le notificará a las mismas, quienes en el plazo de 5 días podrán requerir al fiscal general revisar la razonabilidad de la denegatoria. En caso de discrepancia, éste dispondrá en el término de 48 horas la producción total o parcial de las diligencias propuestas. Bueno, como verás, esto es muy denso, hay que repetirlo, porque yo lo hice una vez, a ver si me acuerdo de algo, por ahí después lo leo nuevamente.